La puerta está franca y las trancas corridas. Que pase su majestad el caballo, bien ensillado y mejor manejado. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos a su programa Desde lo Alto del Caballo, con su amigo y servidor José Eugenio Villalobos Guzmán, siempre con el agrado de platicarles de este hermoso animal que ha ayudado al hombre a través de la historia. Damos las gracias a nuestros colaboradores, a Valencia, España, Portugal, Sudamérica, aquí mismo en México, a nuestro amigo Pablo Cabral, al doctor Guillermo Alcaraz de Zacapu, el doctor Horacio Berra, que nos está mandando mucha información, un saludo afectuoso. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, que ahorita él mismo se va a presentar, y no se despeguen porque vamos a hablar del caballo en otra de las facetas, de las muchas facetas que tiene el caballo, que ahora hablaremos de la veterinaria. Magali, bienvenida. Bien hallado seas, Eugenio, bien hallados sean todos ustedes a este su programa. Y como bien dijo Eugenio, el día de hoy tendremos un invitado y creo que la plática que nos viene a dar va a interesarle mucho a nuestros amigos colaboradores de otros países, Perú, Argentina, Colombia. Quédense con nosotros y pues estén atentos a todas las indicaciones, toda la información que nos va a dar el médico acerca de este tema que vamos a tratar, que tiene que ver, por supuesto, con el caballo. Bueno, el día de hoy vamos a dar la respuesta de la trivia de tarea que dejamos la semana pasada, bien interesante, que fue la siguiente. Palabra relacionada con los enseres del caballo es en diminutivo. Esta palabra significa apoyo y sirve de definición cuando una persona repite una palabra constantemente. ¿Recuerdas que dimos algunos tips? O sea que... ¿Cómo se llama? Ajá. A todas esas repeticiones que hoy los jóvenes dicen, ¿me entiendes? ¿Sí me entiendes? ¿Sabes? Uh-huh. Ah, ¿sabes? sí, es la palabra de moda, ¿sabes? Entonces, bueno, este estribillo, esta palabra tiene que ver con esto. Pues ya da la respuesta porque me equivoqué. Porque ya te adelantaste y la diste. Efectivamente, la palabra es estribillo. Bueno, estribillo es... La palabra estribo significa apoyo. Uh-huh. De repente decimos, esto estriba, esto se apoya. La enfermedad de la mosca, del gusano barrenador, del ganado, estriba en la mosca. ¿Es correcto? Se apoya en la mosca. Entonces, la palabra estribo significa apoyo. Y en esa virtud, las personas que repiten mucho una palabra se están apoyando en esa palabra, para poder salir adelante en el diálogo. Es correcto. Yo ya lo comentaba que un maestro cuando decía en la secundaria, el maestro Gustavo Tena Orozco, y él respondía, oeste, para quitarnos ese estribillo. Sí. Oeste, y hasta que se nos quitaba la costumbre. Sí, y fíjate, así como nosotros cuando nos vamos a subir al caballo nos apoyamos en el estribo para sentir la seguridad al dar el impulso hacia arriba de la silla, o como se llaman, sirve de apoyo para que la persona tenga la seguridad cuando se va a referir a algo, ¿no? Estafeta era el correo a caballo porque se apoyaban en ese aro para subirse al caballo. Entonces, de estribo se deriva estafeta. Exactamente. También se deriva estafa, porque
el que asaltaba, robaba o mataba, ponía el pie en el estribo Para poder para salir. huir. Entonces estaba estafando porque se apoyaba en el estribo para irse. Entonces hemos dicho, la palabra del caballo y su mundo tiene que ver con la vida del hombre permanentemente. Exactamente. En la salud, hoy lo vamos a platicar. Hoy lo vamos a ver. Y fíjate que estábamos viendo ahorita que decías tú eso, el apoyo. Los arrendadores tienen mucho apoyo en el estribo Sí. para darle ciertas órdenes o enseñarle al caballo ciertas cosas que quiere Ya aprender. sin la rienda. Sin la rienda y sin el uso de la espuela en abuso, como muchas veces se llegó a hacer. Antiguamente. Antiguo. Ajá, exactamente, en desuso, que está en desuso sí, ese. mucho. Hay ahora un tipo de espuelas que estábamos viendo, están haciendo el cambio. Sí. Cada que se va a trabajar un caballo en determinada enseñanza, se utiliza una determinada tipo de espuela, que ahora ya vienen siendo el apoyo nada más, ya no usan como las usaron en otros tiempos. Ya el equilibrio del jinete le manda al caballo para dónde debe ir con el apoyo del estribo. Del estribo, Por eso es efectivamente. el apoyo. Así es. Bueno, pues esa es la trivia respuesta. de tarea. Vamos a dejar ahora la trivia de tarea para la próxima semana y dice así, está súper interesante. El primer tratamiento veterinario que se tiene noticia en México fue a un caballo. La pregunta viene aquí, o las preguntas. ¿Dónde fue? ¿En qué fecha? ¿En qué consistió? ¿Y quién lo describe? Todas estas preguntas tienen respuesta y Hasta la de van a hoy en encontrar exactamente de hoy en 8. Así es. Bueno, vamos a comentar hoy, el día de hoy, una curiosidad que dice así. El primer juez que se dejó cohechar fue Nuño de Guzmán. Él fue magistrado de la primera audiencia y quien lo cohechó fue Pedro de Alvarado. El cohecho consistió en un jaez, estribera, pretales, espuelas, sementales, cabezadas, riatas de seda, guarniciones de mulas de seda, 2 sillas jinetes nuevas con sus hinchas y riendas de granada. Todo esto con mucho aljofar, perlas con terciopelo, algunos materiales labrados en oro, hilo de perlas, cascabeles, dorados y mucho más. Todo esto se encuentra descrito en el libro Rocalla de Historia de Victoriano Salado Álvarez de 1956. Pues Muy sí, interesante. utilizó lo que se necesitaba en aquel tiempo. Lo cohechó con enseres del caballo, con caballos, con enseres, oro, plata, perlas, etc. Estamos hablando de 1520. Ya los españoles nos dieron escuela para eso, que hoy lo vemos todos los días allá en el gobierno federal sobre todo, y bueno, pues los españoles dejaron escuela para eso. Nada más que ahora te dicen, ¿es tanto cuánto traes? Y además dicen, Ajá. yo tengo otros datos, y ya con eso Es se libran correcto. de culpa. Así es. Bueno, la palabra de la etimología de esta semana es la siguiente, jaripeo. Su etimología está compuesta de jari, eufonización de jara, que según Covarrubias, esto lo dice en el Tesoro de la Lengua Castellana, procede del verbo caldeo y ara, que significa tirar, arrojar, lanzar, y de la raíz gur, ser veloz, despierto, y de peo, síncope de pedo, de latín pes, pedis, pie, tirar, arrojar con velocidad a los pies. Sí, a ver, el arma más antigua que conocemos es una lanza. Se llama lanza porque se lanzan. Entonces, el elemento que más utilizaban es esa vara que se llaman jaras. Esas jaras les ponían una punta de piedra, de metal, cuando ya conocían el cobre, unas plumas de ave para que siguiera la trayectoria. Exacto. Entonces eran las primeras armas para atacar y defenderse, la jara. Entonces jara significa lanzar. Y el prefijo peo es pie, por ejemplo, me despidieron. Hoy creemos que
me despidieron, es decir, que, ay, que te vaya muy bien, que vayas. Ajá. No, despedir es darle un puntapié a una persona ajá. para lanzarlo. Eso significa despedir. Entonces, hay muchos raíces etimológicas de peo, ahorita podríamos mencionar 20. Entonces, jaripeo viene de lanzarle algo a los pies del toro. ¿Qué le lanzaban? La soga. Por cierto, los aztecas ya conocían el trenzado de las reatas, de las sogas, tenían un dios, una virgen que se llamaba el trenzado, que era con lo que trenzaban de nequén, lechuguilla, etcétera, los aztecas. Y que sabían utilizarla para la caza como se utiliza el día de hoy. Y en la pesca. Y en la pesca, como la utilizan para las víboras, para las serpientes, en ese tiempo la utilizaban de esa manera para el venado, para todo animales eso. un poco más grandes que las víboras. Pero quien les dieron un curso intensivo a los aztecas para que supieran manejar más las sogas fueron los marineros. Y les tenemos un programa después bien interesante. ¿De dónde viene la cabeza de la silla? ¿De dónde la vieron? ¿Cómo agarraron los piales? Los piales. De los marineros. Exacto. Vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, bueno, estamos aquí de regreso y el día de hoy tenemos al médico veterinario Alejandro Villaseñor Álvarez acompañándonos. Bienvenido, médico. Muchas gracias. Antes que nada les agradezco la invitación y sobre todo tener la posibilidad de estar interactuando con toda la audiencia que nos está observando y con mucho gusto y agrado estamos por acá con ustedes. Hombre, hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de cosas que le interesan a México. Algunos daños por ahí que ahorita nos va a platicar el doctor.
Doctor, yo primero me gustaría que te presentaras el cargo que tienes a nivel nacional con respecto a la inspección sanitaria, si fueras tan amable. Bueno, antes que nada, doctor, soy profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia aquí de la Universidad Michoacana. Hemos colaborado en diferentes ámbitos, tenemos mucha experiencia en el área de salud animal. Actualmente soy asesor de salud animal en la Unión Ganadera Regional aquí de Michoacán. Estamos con los ganaderos ahí tratando un poquito de apoyarlos en ese sentido. Pertenezco a diferentes cuerpos colegiados, como el Comité de Vigilancia Epidemiológica del Consejo Nacional Técnico Consultivo de Salud Animal, que nosotros afortunadamente asesoramos al gobierno federal en materia de salud animal. Entonces tenemos diferentes ámbitos desde la academia hasta la forma de asesoría hacia diferentes instancias. Bueno, el tema hoy que vamos a platicar, el gusano barrenador del ganado, que me gustaría que nos platicaras un poco para que nuestro público pues entienda bien el contexto económico, social, de salud, etcétera, doctor. Sí, yo creo que ahorita lamentablemente México está en una situación un poquito comprometida debido a la presencia de casos de miasis cavitarias originadas por un díptero, una mosca denominada Cochleoma omnivorans. Este último término, omnivorans, significa devoradora de hombres. Y lamentablemente tenemos hasta la fecha, hasta el día de hoy en la mañana, 23 casos en humanos, que es lamentable. En México. En México nada más. Desconocemos con precisión cuántos han ocurrido a nivel de Centroamérica, pero sabemos de que es un número sumamente importante. Entonces tiene implicaciones no solamente en los animales domésticos y en vida silvestre, sino también en la salud de la población humana. Es una enfermedad entonces zoonótica y lamentablemente pues tenemos que enfrentar las consecuencias de esta infestación que estamos padeciendo actualmente en México. Esta enfermedad la teníamos erradicada desde 1991. La erradicamos completamente gracias a los esfuerzos conjuntos entre el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, apoyó al gobierno de México a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y se crea una planta de producción de mosca estéril ubicada en Chiapa de Corzo. Pero como en 1991 nosotros ya liberamos literalmente de nuestro país de esta mosca que origina el famoso gusano barrenador, para el 2012 esta planta se cerró, pero desde el 91 hasta el 2012 se estuvieron produciendo alrededor de 500 millones de moscas semanales y nosotros, en cooperación con Estados Unidos, apoyamos a la liberación literal de todo Centroamérica. Cuando ya se logró esa meta, esa planta se traslada parte de todo ese equipo a Panamá. Y en Panamá es actualmente donde se tiene esta planta de producción de mosca estéril, con una producción cercana a los 85, 90 millones de mosca estéril a la semana. Es una quinta parte de lo que se producía realmente en México. Ahorita actualmente el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, está construyendo una planta de mosca estéril precisamente en Texas, porque ellos están previendo ya la cercanía, lamentablemente, de esta infestación y pues ellos tratan de protegerse. Se están protegiendo, están poniendo una barrera para que no llegue de México hacia allá. Así es. Doctor, una pregunta muy dicha en el campo. Desde que llegó el presidente López Obrador, el apoyo para el campo fue nulo. Se acabaron muchísimos programas, se cerraron muchos sectores de apoyo al campo. En este caso, la campaña contra el gusano barrenador también se le cerró la llave al apoyo. Bueno, digamos, no tenemos una campaña como tal, porque como estábamos libres de esta infestación en nuestro territorio,
Digamos que en buena medida con estas políticas públicas de ahorros, de austeridad, lamentablemente pegaron al sector del área de la sanidad, que es Senacica, que son los Servicios Nacionales de Constatación y Calidad Agroalimentaria. Lamentablemente sufrió esos recortes y esto tuvo como consecuencia, lamentablemente, que bajaran muchos de los servicios que ofrecía de vigilancia epidemiológica Senacica. Lamentablemente se vio un poquito afectado por esas disminuciones que propiciaron que bajáramos un poquito la guardia, pero bueno, yo creo que en este momento la autoridad oficial debe de estar echándole muchas ganas en términos de programar, si no para este año, para el siguiente un incremento, porque lamentablemente Senacica desde el 2018 hasta la fecha ha sufrido un decremento en términos presupuestarios de alrededor del 30%. Bueno, hoy por hoy Estados Unidos sí le está invirtiendo a México y México está proyectando apenas para el año que entra. Así es. Ahorita tenemos el apoyo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a través de los servicios de inspección de plantas y animales, el famoso APHIS en inglés. Nos están apoyando con $21 millones y vamos a echar una planta de producción de mosca estéril en Tapachula. Actualmente esa planta está en desuso debido a que fuimos muy exitosos en la campaña contra la mosca del Mediterráneo. Entonces, lo único que se va a hacer, se va a adaptar precisamente esas instalaciones para la planta de producción de mosca estéril para el gusano barrenador. Y México tiene que poner su correspondiente presupuesto para lograr entrar en operación esta planta, para lograr precisamente controlar y posteriormente erradicar la infestación en nuestro país. ¿Cuántos caballos equinos o equidos se tiene en el censo de que están afectados por el gusano barrenador hoy en día en México, doctor? Particularmente dentro de los informes que México envía directamente a la Organización Mundial de Salud Animal, debido a que esta es una reemergencia de una infestación que ya la teníamos nosotros erradicados, hasta ahorita tenemos prácticamente 104 reportes en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Oaxaca y Veracruz. Es importante reiterar que mientras no se notifique, vamos a tener problemas en la diseminación de la enfermedad. Creo que las estrategias en su momento que se aplicaron fueron las adecuadas, pero lamentablemente este tipo de infestaciones estamos expuestos todos los países, aún a pesar de que estuvimos libres durante más de 30 años, pues de nuevo tuvimos la infestación. Y yo creo que en ese sentido, pues debemos de reportar cualquier gusanera en cualquier especie doméstica, inclusive en vida silvestre, que es algo que en lo particular me preocupa mucho, porque tenemos muchas especies en peligro de extinción, por ejemplo, el puma, entre otros. De hecho, ahorita traemos una muy buena iniciativa con la Comisión Forestal del Gobierno del Estado. Vamos a emplear fototrampeo para ver si tiene sensibilidad esa tecnología para determinar casos de gusaneras en los animales de vida silvestre. Es una tesis que ahorita está en desarrollo y es una forma de interactuar y de utilizar todas las metodologías necesarias, porque solamente ha habido un solo caso reportado de miasis cavitaria en vida silvestre y fue en un halconcillo rojo, precisamente en Chiapas, pero de ahí en fuera no sabemos absolutamente cómo está teniendo el comportamiento estas miasis cavitarias que originan el gusano barrenador en vida silvestre, lamentablemente. Aquí debemos de ser muy alertas en términos de si vemos algún ejemplar en el campo, puede ser una liebre, puede ser un pequeño mamífero o un ave
que esté infestado con gusanos, inmediatamente reportar a la Semarnat o a personal de Senacica para que tomen las muestras y hagan la identificación taxonómica de esas larvas que están infestando los animales, ¿no? ¿Algo querías comentar, Magali? Yo quería preguntarle, por ejemplo, ya en la práctica, nosotros, nuestros amigos que están en el contacto con los caballos, ya muy específico, por ejemplo, ¿hay una época del año en la que más debe de tener uno cuidado en que se pueda dar más esta infección del gusano barrenador en el caballo? En el caballo particularmente, todas las especies tienen la misma probabilidad con independencia de la estación. No tiene un efecto estacional, lamentablemente. Nada más para que nos demos una idea de la problemática a lo que nos estamos enfrentando. Una mosca fértil puede recorrer en un solo día hasta 20 kilómetros. En 2 semanas, esa misma mosca, teniendo las condiciones idóneas de viento, humedad, puede trasladarse más de 200 kilómetros, nada más para que nos demos una idea. Recordemos que ahorita acabamos de sufrir México en la parte del Pacífico un meteoro que fue el huracán Eric, que entró precisamente por la parte de Pinotepa, acá en el estado de Oaxaca. Es un factor que todavía no hemos podido valorar si esos vientos que propiciaron este huracán pudieron haber lanzado o proyectado más hacia el centro de nuestro país la mosca. Pero eso lo tendremos que saber hasta el momento mismo en que tengamos reportes por parte de los productores, no solamente en los equinos, sino también los porcicultores, los ovinocultores. ¿Nos sigues platicando después de una pausa, doctor? Por supuesto que sí. Gracias por continuar con nosotros, amigos, en su programa Desde lo Alto del Caballo. Te tuve que interrumpir, doctor, pero si nos haces favor de seguir platicándonos. Sí, yo creo que el dato específico que me estabas pidiendo, doctor, en México tenemos 104 reportes en equinos. En Centroamérica, todavía las estadísticas de reportes o de notificación en esta especie doméstica andaban alrededor de 884 equinos en todo Centroamérica. Es decir, que nuestros sistemas de notificación en México son más sensibles, hay que reconocerlo, que en Centroamérica. Claro. Más efectivos. Son más efectivos. Hace alrededor de un mes, aquí en Michoacán, tuvimos un curso simulacro precisamente ante la presencia de esta parasitosis, yo diría, Sí. de esta infestación por esta mosca, y ya tenemos el Grupo Estatal de Emergencia en Salud Animal específico para reaccionar ante la eventualidad de que empiecen a ocurrir casos en nuestro estado. Y ahí en ese sentido, pues debemos estar tranquilos porque, bueno, ya tenemos el personal que ha sido capacitado por expertos en el área y eso nos da mucha tranquilidad aquí para nosotros los michoacanos, porque ya tenemos nuestro grupo estatal de emergencia para este parásito en lo particular. Sí, comentamos también con Magali que en equinos hay una actividad que ha apoyado para que por ahí no sea la vía. ¿Recuerdas, Magali? Sí, nosotros comentábamos que, por ejemplo, en el hocico del caballo, cuando se le pone el freno,
muchas veces hay pequeñas Heridas. laceraciones por el manejo que se tiene cuando se le frena, se le para, El se le hace el bozal. cambio, el bozal. Hay muchas cosas que rozan con el hocico. Entonces, ahí es un lugar muy idóneo para que la mosca llegue y se genere el gusano, ¿no? Sí, hay que reconocerlo. Y qué bueno que hacen ese tipo de comentarios porque, bueno, cualquiera aquí no está sujeto a una lesión en cualquier momento. Una de las cosas muy interesantes es, por ejemplo, en el ganado bovino, para darnos una idea de la peligrosidad que tienen las moscas fértiles, la mordedura del murciélago para el ganado acá en la región de Tierra Caliente, que comprende cerca de más de 25 municipios, es muy frecuente. Esas dos lesiones que originan los colmillos del murciélago hematófago es una entrada muy posible de que ovoposite la mosca fértil y ahí tengamos una gusanera a nivel de la región cervical del cuello del animal, que es generalmente donde vamos a ver las lesiones más visibles del murciélago hematófago, o en aquellos sitios donde había garrapatas y cuando ya succionaron la cantidad suficiente de sangre y se desprenden para caer al suelo y ovopositar en el mismo los huevos ya fecundados, esos orificios que deja o esas pequeñas lesiones que deja la garrapata, ahí mismo puede originar la ovoposición por parte de la mosca. De hecho, de estos 23 casos en humanos que se han reportado en México, por lo menos en 4, curiosamente las infestaciones han sido en la cavidad oral. Lamentablemente. Imagínense la sensación que se debe tener en la cavidad oral de tener por ahí algo que se está moviendo y que está provocando dolor. Sí, el caballo tiene, más susceptibilidades que la res, por ejemplo, las espuelas de los malos jinetes. Es una entrada una vía ideal excelente para la mosca. Así es. También cuando la piel del caballo es muy, muy, muy delgadita, Sí, ¿no? claro, Entonces, con respecto al bovino. Y sobre todo cuando el animal se va haciendo ya de más edad, Sí. su piel va siendo mucho más delgada. sensible, más delgada. Sí. Y se generan heridas con el simple una roce, espina. con una espina. Entonces, quiere decir que si el doctor nos está diciendo que con los colmillos del murciélago que es un piquete O de mínimo, la garrapata. y las de la garrapata las conocemos y todo. Muchas veces los caballos están infestados en las orejas ¿De la garrapata? de la garrapata. Entonces, es muy susceptible. nada más ahorita con lo que él nos estaba diciendo, quiero pensar en cómo se pudiera poner la oreja de un caballo por dentro, lleno de este animal, y sería terrible, ¿no? Ahora, ¿es una enfermedad que tiene algún remedio? ¿Que se cura o se nos va a morir el caballo hablando del caballo? Del caballo como tal, miren, afortunadamente, dependiendo del sitio donde esté la lesión y donde tengamos la presencia precisamente de las larvas, los lugares más peligrosos sería la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Afortunadamente tenemos tratamientos muy efectivos. Lo que debemos hacer es, cada vez que encontremos una gusanera, es extraer todas las larvas de esa herida. Colocar un cicatrizante, no voy a decir el nombre comercial, un cicatrizante y una dosis de ivermectina y más que suficiente para que en 15 días esa lesión desaparezca literalmente. Y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, dependiendo de dónde ovoposite la mosca, vamos a tener las complicaciones. Así como ustedes ahorita lo manifiestan, si es una otitis, es decir, a nivel del oído, o de la cavidad oral, o de la cavidad ocular, ahí es donde vamos a tener problemas, porque realmente ya están muy cercas del cerebro. Y cuando llegan al cerebro o entran a la cavidad abdominal, pues nos pueden generar desde literalmente destrozar el cerebro,
o en el caso de la cavidad abdominal, producirnos una peritonitis. El caso de la castración es otro de los peligros Es para el otro de los caballo, peligros. doctor. Así es. Cuando hay la marca de que los quema. La marca de fuego. La marca de exactamente. fuego, Bueno, antes era exactamente. de fuego, ahora es con Nitrógeno Con líquido. nitrógeno exactamente, líquido. es Bueno, en frío. hay un alto porcentaje que ya utilizan Sí. el nitrógeno líquido y eso favorece a que no ataque la mosca en la herida. En este caso, pues, si es con nitrógeno líquido, lo único que vamos a originar es un proceso necrótico de la piel, pero no vamos a tener una herida abierta. Hay una característica que me gustaría compartir con ustedes para que nuestra audiencia tenga en consideración. Cada vez que tenemos una gusanera, la gusanera tiene un olor muy característico, es un olor fétido, de podredumbre, digamos, Necrosis. Sí. la necrosis que está originando, pero va a salir un líquido que se denomina sanguasa. De hecho, para que nos demos una idea de la importancia de este líquido, afortunadamente Senacica tiene una escuela para entrenamiento de perros para detectar enfermedades. México es el único país en Latinoamérica que tiene una escuela específicamente para detectar enfermedades. Y aquí lo que se hizo fue solicitarle precisamente al gobierno de Panamá, que fue el primer eslabón de toda esta infestación en Centroamérica, que nos enviaran material, gasas, literalmente, de heridas, selladitas perfectamente, nos las enviaron acá a México, y con eso ya se entrenaron los primeros perros, que posteriormente en la Ciudad de México, tenemos la escuela por parte de Senacica, los enviaron estos perritos a la frontera en los puestos de inspección fitosanitaria, y lo que hacen los perros es, no van a subirse a verificar las jaulas o los vehículos, sino nada más se van a acercar a tratar de percibir el olor de la sanguasa, y en ese momento se detecta, ya sube el personal de Senacica a verificar animal por animal y ya encuentra los animales ahí con la infestación. Y acabamos de México, vuelvo a reiterar, nosotros siempre le echamos la mano a nuestros hermanos centroamericanos. Acaba de entregar un binomio canino para Guatemala. Qué buena noticia. Y eso creo que somos un ejemplo de colaboración entre países. Primero los ayudamos a erradicar el gusano barrenador y ahora los estamos apoyando con este tipo de sistemas de detección para el control de la movilización de animales a través del transporte, a través de los binomios caninos. Ahí hay una simbiosis entre dos especies animales que bueno, pues ayuda mucho a la salud humana. Así es. Que ese es el objetivo principal, doctor. Y Así mira, es. recalcar que los animales, los perros, no están en contacto directamente con el Con el animal enfermo. que esté, exactamente, que está. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque ahorita los animalistas están súper exagerando muchas cosas. Aquí, como decía el médico, el animal nada más huele. ¿Por qué? Porque tiene el sentido del olfato muy Y desarrollado. por medio de una gasa. Exactamente. Así es. Entonces, no entra en contacto con el animal que está infectado, ¿no? Doctor, otra Así vía es. por donde la mosca puede opositar es el ombligo. Así De es. recién nacidos. De recién nacidos, entonces debemos de cuidar mucho a nuestros lechones, a nuestros becerros, a nuestros equinos, potrillos, etc. Ese es punto clave. Inmediatamente van haciendo, vamos haciendo todo lo que tengamos que hacer de prácticas o técnicas para que cicatrice rápido esa posible vía de infestación. Y con eso paramos literalmente. Afortunadamente estamos hablando de una parasitosis. Si fuera un virus o una bacteria, pues tendríamos los esquemas de vacunación. Claro. Pero acá, lamentablemente, pues tendremos que curar nuestras heridas de nuestros animales, sacando todas las larvas, colocando el cicatrizante, colocando una dosis de ivermectina
y esperar 15 días y se soluciona automáticamente el problema. ¿Hay algún teléfono, algún lugar, oficinas donde nos podamos comunicar en caso de que detectemos alguna situación? Afortunadamente, llevamos el gobierno, tanto federal, municipal como estatal, ya llevan más de 8 meses en la promoción a la notificación. Recordemos que en nuestro país tenemos un organismo que se llama Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas. Es un nombre muy largo, pero lo conocemos como CPA, así la abreviación. Pertenece a Senacica. Este personal está altamente capacitado para la atención a la notificación de cualquier gusanera en cualquier especie animal. Bueno, este personal, tenemos 2 colegas aquí en Michoacán, han estado visitando las 113 asociaciones ganaderas locales, la Unión Ganadera Regional de Michoacán, todos los puntos de verificación como farmacias, rastros, etc., se han entregado mucho material. Pueden entonces notificar directamente a la Asociación Ganadera Local, porque ahí tienen la información, Claro. hablar directamente a la Unión Ganadera Regional de Michoacán, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tanto federal como estatal. Ahí es donde pueden comunicarse nuestros productores con toda la confianza para que personal de CPA se traslade al lugar y tome todas las muestras. Correcto. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros, amigos, en su programa Desde lo Alto del Caballo. Magali, ¿tienes por ahí algunos saludos? Sí, mira, un saludo para el señor Manuel Hernández y para el señor Luis Gerardo Reséndiz, que nos está haciendo favor de vernos, así como para el ciruelo hasta Uruapan, que también nos hace favor de vernos cada 8 días. Pero que quede claro, es el ciruelo, Sí, sí, no el sí. ciruelo. No dije ciruelo. Ciruelo, exactamente. Bueno, pues no sabemos si es el doctor Hernández, si es él. Y bueno, de todos modos, la persona que se molestó en mandar saludos, pues, saludos afectuosos. Al doctor Hernández, pues también muy querido por nosotros. Por nuestra profesión, dado que fue de los fundadores de la facultad. De la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, por allá en 67, exactamente, en enero del 67. Sí. Somos de las primeras 5 facultades o escuelas que fueron creadas en nuestro país, y eso debe estar muy orgullosos. Bueno, aquí tenemos mucho de qué presumir. Acuérdate que los primeros 5 alumnos de veterinaria en la Escuela de Agricultura en 1864. Ajá. De los primeros 5 egresados, 2 eran morelianos, hermanos. Ah, caray, eso no lo sabía. Hermanos. Sí. Y lo reconozco porque he leído un poquito, pero no sabía eso. Sí. No lo sabía. Vaya. Mariano y Miguel Granados. Claro, algún día, ahora para el médico veterinario venimos y platicamos de ellos. No, por supuesto, a mí me encanta la historia. Hicieron muchas traducciones, fueron encargados de muchas instancias que se modernizó. También platicarles que Maximiliano también tuvo mucho que ver en la inspección sanitaria animal. Ah, caray. Hay datos por ahí muy interesantes que vamos a platicar en agosto. Por supuesto, sí, encantados de la vida de poder... Bueno, aparte de, ya hablamos del caballo, que también tiene que ver mucho en el bovino, el cuatesonar o descornar. También. Es otra vía. Es otra vía, lamentablemente, para que ovopositen las moscas. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí lo que debemos procurar, el mejor consejo que les puedo dar yo a los productores, todos los días estén revisando su ganado. Sé que es una actividad que se puede volver hasta monótona,
Pero si hacemos eso, nosotros tenemos más oportunidad de detectar el caso A y tiempo. que no se propague la infestación a hatos alrededor de este foco inicial. Aquí lo básico y es lo más complicado precisamente de establecer más adelante, yo espero que se establezca esta campaña con la finalidad de que permita que los productores tomen su responsabilidad. Y su responsabilidad es todos los días tienen que estar observando sus animales. Claro, claro. Y ellos mismos van a tener que hacer la curación de las heridas, retirar todas esas larvas y esperar el proceso de cicatrización, que es más que suficiente. La autoridad federal lo que va a tener que hacer en su momento va a ser la dispersión de mosca estéril en determinadas áreas con la finalidad de ir controlando la cantidad de moscas fértiles y eso afortunadamente nos va a permitir lograr entonces, ahora sí, liberar de nuevo nuestro territorio mexicano de esta plaga que está afectando. Y me gustaría dar ahorita, ya que estamos hablando un poquito de historia, Sí. fíjense qué bonita, nos hemos metido un poco al gusano barrenador por una cuestión profesional, además porque es una enfermedad que en algún momento determinado estuvimos vigilando. El doctor Nipping, que es el creador de la técnica de la mosca estéril, publica en 1955 el primer artículo relativo a esto. Gracias a eso, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, junto con los servicios de inspección, los servicios de investigación agrícola que dependen del USDA, lo que es el INIFAP para nosotros, Sí. junto con la SADER, Sí. o Senacica, es igual, esa área de investigación les propone la idea y en 1959 junto con el doctor Bushland, entre los dos, junto con estudios que se hicieron en la Universidad de Texas A&M, precisamente allá en Texas, es que el gobierno de Estados Unidos emprende la construcción de la primer planta para la producción de mosca estéril. Pero el doctor Nipping ya en 1955 ya tenía toda la idea del concepto de lo que podíamos hacer para controlar esta infestación. Y es la misma tecnología prácticamente que vamos a emplear nosotros acá en México para liberar nuestro territorio de esta plaga que nos está afectando. Pues hablando de historia, los caballos antiguamente sufrían más de este ataque, pues cuando había la arriería. En muchos escritos me he encontrado que dice, el caballo está matado y atacado por los gusanos. No dice más, seguramente pudo haber sido el barrenador. Ahí dicen que utilizaban mucho la sábila. Antes, en las matadas, así le dicen, para nuestros amigos que no saben, la herida en las apófisis de las vértebras torácicas se le llama matada porque ahí va la silla, van los enseres de los arrieros, la enjalma, la sobreenjalma, va etcétera. rozando. Entonces va rozando y les hace una herida. A esa herida se le llama la matada. Entonces los arrieros decían que sufrían mucho los caballos por las matadas y las gusaneras. Entonces esto pues es historia y es muy interesante hoy saber que la biotecnología nos está ayudando para atacar a todas esas enfermedades, doctor. Así es. Nada más ubiquémonos de la importancia de utilizar la energía atómica, pero con fines de protección al humano, no con los fines bélicos. Que es lo preocupante. Le estamos utilizando en beneficio de nosotros mismos para el control, no solamente de las infestaciones por gusano barrenador en los animales, sino también para el control de las plagas en los vegetales. Que recordemos que México, pues gran parte de las exportaciones hacia Estados Unidos provienen precisamente del sector agropecuario. Nada más para que nos demos una idea. México le vende a Estados Unidos 1.200.000 becerros al año. Estos 2 meses que hemos tenido cerradas la frontera de Estados Unidos para la venta de becerros,
nos ha costado cerca de 450 millones de dólares en este momento. Nada más para que nos demos una idea. 450 millones de pérdidas económicas de nuestros productores de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, que no han podido exportar esos becerros. Y lamentablemente no sé si han notado, sobre todo las amas de casa, cómo ha incrementado el precio de la carne. Ese es un efecto directo precisamente del gusano barrenador. Y ahora va a tener otro efecto cuando esa becerrada se quede en México. Y entonces ahora va a venir al revés. Va a bajar la Se carne. va a Y desplomar. el ganadero, que es el productor primario, es el que va a sufrir esa consecuencia de que si antes vendía a 10 pesos, no me hagan caso, pues ahora va a vender a 8 porque hay una sobreproducción de becerros. Vamos a tener un exceso de becerros y eso como consecuencia va a haber Caída. poca oferta, perdón, mucha oferta y poca demanda. Y en eso, para abajo se nos viene el precio. Y entonces lo vamos a resentir en nuestros bolsillos, que es cuando realmente el productor toma en consideración la importancia de la salud de sus animales. Claro, es primordial para el ganadero que sus animales en general, llámese de la especie que sea, tiene que cuidarlos. Acordémonos, el término ganado proviene de ganar, ganar. y ese término tiene más de 3,000 años. Sí, bien, efectivamente. De ahí viene De ahí ganar. viene, sí. Aquella persona que tenía ganado allá en Europa, entre los griegos y los los griegos y los romanos, sobre todo en los romanos, es donde se afianzó el concepto del tener ganado significaba riqueza. La riqueza se medía principalmente en caballos. ¿Cuántos caballos tienes? Para saber cuánto dinero tenías. Por eso dicen, no hay más rico que el rey Salomón, que tenía 3,000 caballos en sus caballerizas. En caballeriza. Y en otros lados eran las dotes, el ganado. También. ¿Cuántas? Quiero a su hija, sí, pero me vas a dar tantas vacas y te la doy, si no, no. O sea, siempre ha sido el ganado. Era la moneda más rica. Los animales, fíjense qué padre el concepto. Bueno, pecus viene de pesos. Pecus significa animal y se deriva de pesos. Pero nos tenemos que despedir, doctor. Ah, caray, tan rápido, pues Tan apenas rápido. yo que Se nos estaba... hizo muy rápido. Exactamente. Y yo agradezco mucho que nos hayas acompañado y quiero comentar algo muy rápido. Fue nuestro primer invitado a este programa hace 8 años. Es El correcto. doctor Alejandro Villaseñor. No, muchas Magali. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Eugenio. Gracias a ustedes por acompañarnos en su programa Desde lo Alto del Caballo. ¡Hasta la próxima! Thank you.